No importa quién seas, dónde estés o cuáles sean tus circunstancias actuales, la gratitud tiene el poder de transformar tu vida. Esta simple práctica, que a menudo pasamos por alto, es la llave para atraer abundancia, mejorar la salud, fortalecer las relaciones y crear una realidad completamente nueva. A lo largo de los años, miles de personas han compartido cómo la gratitud diaria ha cambiado por completo su destino. Personas que vivían en la más absoluta pobreza ahora disfrutan de prosperidad. Individuos atrapados en la tristeza y la desesperación han encontrado la felicidad. Matrimonios al borde de la separación han sido restaurados y, en algunos casos, hasta enfermedades que parecían incurables han desaparecido milagrosamente. Cuando te encuentras en un estado de gratitud genuina, le envías al universo una señal clara de que lo que deseas ya ha ocurrido. La gratitud no es solo un pensamiento positivo ni una simple expresión de cortesía. Es una poderosa emoción que transforma la realidad. No basta con decir gracias de manera automática. Debes sentirlo profundamente, como si aquello por lo que agradeces ya estuviera presente en tu vida. Tu cuerpo, que solo entiende los sentimientos, debe convencerse de que ya estás experimentando la realidad que deseas. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si este contenido te está aportando valor, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Así podremos llegar a más personas con este mensaje y juntos crearemos una comunidad donde la gratitud nos ayude a cambiar nuestra vida. También déjanos un comentario con la frase "Yo elijo la gratitud". Seguimos. Si hoy despertaras solo con las cosas por las que agradeciste ayer, ¿qué te quedaría? Esta pregunta incómoda revela un poder oculto que muchos ignoran. A menudo, damos por sentado lo que tenemos hasta que lo perdemos. La gratitud diaria no es solo una emoción bonita, es una herramienta de transformación profunda que puede cambiar todo, desde tu economía hasta tu bienestar físico y emocional. En una entrevista en 2017, el Dr. Joe Dispenza habló sobre el caso de una mujer que asistió a uno de sus talleres después de haber sufrido un accidente automovilístico. Los médicos le dijeron que jamás volvería a caminar debido a las graves lesiones en su columna vertebral. En lugar de aceptar ese diagnóstico, decidió probar algo que parecía imposible: sanar con la mente. Cada día, con los ojos cerrados, se imaginaba a sí misma completamente sana. Veía con total claridad cómo volvía a caminar, a correr e incluso a bailar. Pero lo más importante era que no solo lo imaginaba, sino que lo sentía. Experimentaba la alegría y la gratitud de estar sana, como si ya fuera una realidad. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a responder de maneras que la ciencia no podía explicar. Contra todo pronóstico, un día se levantó de su silla de ruedas y caminó. Esta mujer, que había sido condenada a una vida de limitaciones, volvió a moverse libremente. Su historia es una prueba de que nuestras emociones y pensamientos tienen el poder de influir profundamente en nuestra biología. Si hasta aquí este vídeo te ha parecido interesante, te pido que le des me gusta. Con este simple gesto ayudarás a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y déjanos tu comentario sobre lo que más te ha impactado hasta ahora. Continuemos. Lee Brower, un reconocido coach de vida, vivió una experiencia que cambió su percepción sobre la gratitud para siempre. Su hija adolescente fue diagnosticada con un tumor cerebral. La noticia dejó a la familia devastada y llena de miedo. En medio de la incertidumbre, Lee tomó una decisión inusual. En lugar de enfocarse en el temor, decidió practicar la gratitud diaria. Para recordarse a sí mismo este compromiso, eligió una piedra común y corriente como símbolo. La llamaba su piedra de la gratitud. Cada vez que la tocaba o la veía, se obligaba a agradecer por algo, por pequeño que fuera.
Este simple hábito tuvo un efecto profundo. En lugar de sumergirse en la desesperación, su familia comenzó a enfocarse en lo bueno que aún tenían: el tiempo juntos, el amor, los pequeños momentos de alegría. Inspirada por su padre, su hija también adoptó esta mentalidad positiva. Milagrosamente, su salud comenzó a mejorar. Aunque los médicos habían dado un pronóstico sombrío, el tumor se redujo inesperadamente, lo que permitió un tratamiento exitoso. La familia está convencida de que la gratitud y la fe jugaron un papel crucial en la recuperación. Desde entonces, Lee comparte esta historia como un ejemplo del poder transformador de la gratitud. Pero, ¿qué hay detrás de estos cambios extraordinarios? ¿Cómo es posible que la gratitud tenga este efecto en nuestras vidas? Para responder a esta pregunta, debemos entender cómo funciona la ley de atracción. La ley de atracción establece que lo semejante atrae lo semejante. Esta ley rige toda la energía del universo, desde la formación de un átomo hasta el movimiento de los planetas. Todo en nuestra vida, incluyendo nuestras experiencias, responde a la energía de nuestros pensamientos y sentimientos. Si constantemente piensas: no tengo suficiente dinero, mi vida es un caos, me cuesta encontrar pareja, o siempre estoy enfermo, estás enviando una señal al universo que atraerá más de esas experiencias. En cambio, si enfocas tu energía en cosas por las que puedes estar agradecido, como me encanta mi trabajo, mi familia me apoya, hoy me siento increíblemente bien, he recibido dinero inesperado, o he pasado un día maravilloso con mi hijo, atraerás más experiencias similares. La gratitud es un imán. Cuanto más la practiques, más abundancia atraerás. La física también respalda este principio. Isaac Newton descubrió que a toda acción le corresponde siempre una reacción igual y contraria. Cuando aplicamos este principio a la gratitud, significa que cada acción de agradecer genera una reacción de recibir. Cuanto más sinceramente agradeces, más recibirás a cambio. Además, la gratitud nos permite trascender estados emocionales negativos. Nos saca de la preocupación, la ira o el miedo, y nos eleva a estados de amor, alegría y conexión. Cuando abandonas la necesidad de controlar cada resultado y confías en que las cosas se manifestarán en el momento perfecto, vives en un estado de gratitud anticipada. Ya no intentas analizar cómo o cuándo llegará lo que deseas, simplemente sabes que se materializará. Entonces, ¿cómo puedes incorporar la gratitud a tu vida diaria? Aquí hay algunos ejercicios que pueden ayudarte. Para mejorar tu relación con el dinero, reemplaza cualquier queja con gratitud. Cada vez que pagues algo, en lugar de sentir frustración, escribe "gracias" pagado en la factura. Si aún no tienes el dinero para pagar algo, escribe "gracias por el dinero" y siéntelo como si ya lo hubieras recibido. Para fortalecer tu salud, escribe en un papel: "el don de la salud me mantiene con vida". Coloca esta nota en un lugar visible y léela varias veces al día, sintiendo gratitud por tu bienestar. Para mejorar tus relaciones, elige 3 personas cercanas y escribe 5 cosas por las que les agradeces. Coloca sus fotos en un lugar visible y cada vez que las veas, di mentalmente "gracias", mientras piensas en lo que más aprecias de ellas. La gratitud no solo transforma nuestra mente, sino que también tiene un impacto físico. Nuestro cuerpo responde a las emociones que experimentamos. Cuando sentimos gratitud de manera profunda, nuestro cerebro libera sustancias químicas que refuerzan la sensación de bienestar y fortalecen nuestro sistema inmunológico. Si te cuesta sentir gratitud antes de que las cosas sucedan, es posible que estés atrapado en un patrón emocional negativo que se ha vuelto parte de tu identidad. Pero puedes cambiarlo. Con práctica constante, la gratitud se convierte en tu es. Cuando comienzas a practicar la gratitud de manera consciente, algo increíble sucede. Tu percepción del mundo cambia. Ya no te enfocas en lo que te falta,
sino en lo que tienes. Y lo más poderoso de esto es que, al hacerlo, comienzas a atraer aún más cosas por las cuales sentirte agradecido. Es como si activaras un ciclo infinito de abundancia. Piensa en cómo la mayoría de las personas viven su día a día. Se despiertan y lo primero que hacen es pensar en lo que les falta. Dinero, tiempo, amor, éxito. Se quejan por tener que ir al trabajo, por el tráfico, por el clima, por el gobierno, por lo que no han logrado aún. Cada pensamiento negativo es una señal que le envían al universo, reforzando la realidad en la que se encuentran. Ahora imagina despertar cada mañana con un pensamiento diferente. Gracias por este nuevo día. Gracias por mi salud. Gracias por mi hogar. Gracias porque tengo otra oportunidad de vivir, aprender y crecer. Solo este pequeño cambio en tu mentalidad ya comienza a generar un impacto. Porque, al estar en un estado de gratitud, tu cerebro empieza a liberar serotonina y dopamina, neurotransmisores que generan felicidad y reducen el estrés. La gratitud no solo es una herramienta mental o espiritual, también tiene un impacto físico. Estudios científicos han demostrado que practicar la gratitud de manera regular reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y fortalece el sistema inmunológico. Personas que practican la gratitud con frecuencia tienen menos probabilidades de enfermarse, duermen mejor y experimentan menos ansiedad y depresión. Pero aquí está el verdadero secreto. La gratitud no solo cambia cómo te sientes, también cambia lo que atraes. Y esto es clave. No se trata de repetir afirmaciones vacías o de decir gracias sin sentirlo realmente. Se trata de sumergirte en la emoción de la gratitud hasta que cada célula de tu cuerpo crea que ya tienes lo que deseas. Cuando comienzas a agradecer por adelantado, estás enviando una señal clara al universo. Estás actuando como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Y cuando haces esto, empiezas a ver coincidencias, oportunidades inesperadas y eventos milagrosos que te acercan más rápido a tu meta. Quizás ahora te preguntes, ¿cómo puedo hacer de la gratitud un hábito real en mi vida? Aquí tienes algunos ejercicios prácticos que puedes empezar hoy mismo. Diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las cuales te sientas agradecido. No tienen que ser grandes logros. Pueden ser cosas simples como haber disfrutado una comida deliciosa, haber recibido un mensaje de un amigo o simplemente haber visto un atardecer hermoso. Lo importante es que te acostumbres a buscar razones para agradecer. 2. Gratitud. Matutina. Al despertar, antes de levantarte de la cama, di en voz alta 3 cosas por las cuales te sientas agradecido. Puede ser por tu salud, por tu familia, por tener una nueva oportunidad de vivir. Esto cambiará tu estado emocional desde el primer momento del día. Ejercicio del espejo. Cada vez que te mires en el espejo, en lugar de enfocarte en lo que no te gusta de ti, di en voz alta una cosa por la cual te sientas agradecido de tu cuerpo o tu vida. Gracias por mi energía. Gracias por mi inteligencia. Gracias por mi corazón que late fuerte cada día. Gratitud en movimiento. Mientras caminas, manejas o realizas actividades cotidianas, repite mentalmente razones por las cuales te sientes agradecido. Haz que la gratitud se convierta en un hábito tan natural como respirar. Cartas de agradecimiento. Escribe una carta a alguien que haya tenido un impacto positivo en tu vida y envíasela. Puede ser un amigo, un familiar, un profesor o incluso alguien con quien ya no hablas. El simple acto de expresar gratitud hacia otra persona fortalecerá tu conexión con la abundancia. Ahora bien, hay algo muy importante que debes saber. En un principio, puede que sientas resistencia. Puede que pienses, ¿cómo puedo agradecer si mi vida no es como quiero? O no tengo nada por qué sentir gratitud. Pero esa es justamente la clave. La gratitud no es solo para cuando todo va bien.
Es una herramienta que te permite cambiar tu perspectiva incluso en los momentos difíciles. Si estás pasando por un problema financiero, en lugar de enfocarte en la falta de dinero, agradece cada moneda que tienes. Agradece cada oportunidad de generar ingresos. Si estás enfrentando problemas de salud, agradece cada parte de tu cuerpo que aún funciona bien. Si tus relaciones están en crisis, agradece por las lecciones que estás aprendiendo y por la oportunidad de sanar. Recuerda, la gratitud no es una reacción, es una elección. No esperes a que las cosas mejoren para empezar a agradecer. Comienza a agradecer ahora y verás cómo las cosas empiezan a mejorar. Así que ahora te reto a hacer algo. Toma un momento y piensa en 5 cosas por las que puedas sentir gratitud en este instante. Puede ser algo pequeño o grande, no importa. Lo único que importa es que realmente lo sientas. Cierra los ojos y deja que esa sensación de gratitud se expanda por todo tu cuerpo. Si hiciste este ejercicio con sinceridad, habrás notado algo. Tu energía cambió. Puede que te sientas más ligero, más optimista, más en paz. Eso es porque la gratitud es una de las frecuencias más altas en las que podemos vibrar. Y cuanto más tiempo pases en este estado, más atraerás cosas que estén en la misma frecuencia. Así que ahora te pregunto, ¿estás listo para hacer de la gratitud un hábito diario? Si es así, comprométete ahora mismo. Escribe en los comentarios, yo elijo la gratitud, y comienza a practicar los ejercicios que hemos compartido hoy. Si este video te ha inspirado, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Ayudemos a que más personas descubran el poder oculto de la gratitud. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que puede cambiar tu vida. Recuerda, la gratitud no es solo una emoción, es una llave maestra para atraer todo lo que deseas. Úsala todos los días y observa cómo tu mundo se transforma. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.